Ah, no, pero claro, tenía que haber compartido con el sonido. Ya. Se supone que deberían escucharlo ahora cuando le dé al play. El otro día estuve con Mike Schleich, que es uno de los mejores ingenieros del mundo, que ha hecho puentes, torres, cubiertas ligeras. ¿Lo escuchan? Sí, profe, se escucha bien. Se escucha Ok. bien. Entonces lo voy a poner y si quieren hacer algún comentario, le doy al pause y vamos hablando. Pero me pareció bastante interesante. Ligeras impresionantes y que, por cierto, fue el que calculó la cubierta del Estadio Wanda Metropolitano. ¿Os acordáis que hice un vídeo sobre él? Total, que vino Mike y me estuvo explicando un montón de conceptos estructurales súper guays. Yo pues aproveché para preguntarle un montón de dudas de estructuras que tenía. ¿Una shell qué es una shell? Los materiales no vienen de los meteoritos, ¿no? ¿Cómo es? Shell es membrana en inglés. Entonces, todos los programas de cálculo, cuando quieres hacer una membrana, es decir, una losa, por ejemplo, se usan elementos shell. Entonces, por eso le está preguntando eso. ¿Eso? ¿Pero por qué funciona igual? No lo entiendo. Pero ¿y vosotros trabajáis con programas como de la NASA? Mira, Mike, a que esto es autoportante también. A ver, yo aprendí un montón, eso te lo aseguro. Es posible que él acabara un poco harto de mí. Pues hace poco Mike Schleich hizo este puente en Alemania, que yo cuando lo vi flipé. Pero claro, tú fíjate, es una lámina de acero finísima, finísima. O sea, fíjate lo fina que es para la distancia que salva. Pero es que encima está llena de agujeros. Esa lámina tiene que ser capaz, lo primero de todo, es sostener su propio peso. Que no es fácil, que tú te pensarás que es muy fácil, pero no. Porque si tú coges un folio que es muy fino, si haces así se cae. El folio no es capaz de sujetar su propio peso. Pero es que no solo eso. Es que eso es un puente. O sea, por ahí encima pasa gente. Yo cuando vi ese puente dije, qué raro que esto no se combe o se rompa o algo. Eso de que no se come también está mal dicho. Debería haber dicho no flecte, pero... Porque es que no sé, como que lo veo muy fino. Bueno, obviamente ella no es ingeniera, ella es arquitecta, entonces, aunque sepa algo de construcción, no es, o de cálculo, mejor dicho, no es especialista. Pero tiene algunos conceptos que me parecen interesantes porque no todos los arquitectos tienen conceptos de cálculo. Entonces, eso sí es importante, porque al final el arquitecto va a diseñar, al final interactúa con el ambiente y crea entornos, y esos entornos necesitan estructura. Entonces, si no sabe cómo funciona el cálculo, es posible que quiera hacer algo que después en la práctica sea irreal, o sea, no se pueda realizar. Entonces, por lo menos ella sí se ve que tiene conceptos de ingeniería. Entonces, eso es importante también. No, lo veo muy fino para toda la gente que va a pasar por ahí encima y el peso del acero y todo. O sea, no sé. Pues de eso vamos a hablar con él. O sea, él mismo va a venir a explicarnos cómo funciona ese puente y por qué no se cae. Es que me hace una ilusión que me muero. Resulta que las estructuras que trabajan a tracción, si les das la vuelta, trabajan a compresión. Eso es lo que yo no sabía. Y es como una especie de axioma que se cumple siempre. Una misma estructura que esté trabajando a tracción, si hago como el simétrico de esa estructura, va a trabajar a compresión. Entonces, eso también es interesante porque uno puede diseñar estructuras a tracción, después las gira y funciona a compresión. Entonces, va a explicar una forma, digamos, de calcular estructuras que es más bien haciendo maquetas y no calculando. Entonces, para que vean que el cálculo de estructura no tiene que ser en base a pura matemática, sino también puede haber cálculos de otras formas. Entonces, eso también es interesante. Al final, como que el cálculo de estructura lo tenemos siempre alrededor nuestro, aunque no nos demos cuenta. Entonces, esa faceta me pareció bastante, para que no pensemos que tiene que ser simplemente los matemáticos los que estén pensando, o los ingenieros avanzados que estén pensando en calcular. Uno podría
tener las nociones. Ahí me habló algo por el chat, creo, ¿no? Porque cuando tengo la pantalla completa no... Sí, don Cristian, estoy mirando el celular. Me habló de que depende de dónde está el empoderamiento, ¿no? Depende de la ubicación del empoderamiento. Sí, también, obviamente, el dónde poner un empoderamiento o no ponerlo, eso también te afecta a el comportamiento de la estructura, como ya hemos dicho, y lo que estamos viendo hoy es que está relacionado también con la forma. Entonces, si se recuerdan las primeras clases, creo que la primera, o si no fue la primera, fue la segunda, donde decíamos que el comportamiento de la estructura dependía de 4 factores. Las cargas, obviamente, no es lo mismo que se suban 10 personas al puente que se suban 20. Del material, no es lo mismo que sea de acero que sea de hormigón. Este puente, por ejemplo, es de acero. Como tiene mayor resistencia al acero, pues eso puede tener menos espesor. Si hiciéramos el mismo puente con la misma forma de hormigón, obviamente ese espesor ya no sería el espesor que dice al final de 20 milímetros. Estaríamos hablando de centímetros seguros, y a lo mejor 20 centímetros, no 20 milímetros. Las cargas, material, la forma de la estructura y después también cómo está unida la estructura, si hay empoderamiento, hay articulaciones. Todo eso al final nos va a definir el comportamiento de la estructura. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, no olvides suscribirte y darle a like. Es que no es tan fácil ser youtuber, ¿vale? No es tan fácil. Tú imagínate que tienes una cadena colgando, como si fuera un collar de perlas, y un arco de piedra con forma de semicírculo. Pues, aunque te parezca mentira y completamente insólito y aleatorio, el viaje que hacen las fuerzas dentro de esta cadena tiene exactamente la misma geometría que el viaje que hacen las fuerzas dentro de este arco. Con lo cual, la geometría óptima para este arco sería esta, una catenaria. Esto lo conté en detalle en mi... Esto está en otro video y entonces no lo voy a poner hoy, pero para que, resumiendo el video que habla ella, la catenaria es la forma natural que tienen los cables, por ejemplo, de la luz, los cables de teléfono, es decir, todos los cables que estén unidos por poste, la forma que tiene ese cable es una catenaria. No es una parábola, es una catenaria. Entonces, cuando algo solo tiene que aguantar su propio peso, al final forma una catenaria, ya sea en compresión o en tracción, forma una catenaria. Que eso es lo que yo no sabía. Yo sabía cuando estuve en la universidad y estudié todo esto, que la catenaria era para tracción. No sabía que la catenaria también iba en compresión. Entonces, fíjense que todos los días se aprende algo. Último vídeo. ¿No has visto mi último vídeo o qué? ¿Eh? ¿Que no ves mis vídeos? Bueno, da igual. O sea, ambas estructuras son completamente equivalentes. Y lo que pasa es que los elementos que aquí están siendo estirados, aquí están siendo apretados. Bueno, eso de estirado y apretado, no es decir, uno está traccionado y otro está comprimido. Eso sería lo correcto. Es decir, esta bola de aquí está siendo estirada por el resto de bolas. Esta bola de aquí también está siendo como estirada. Y en cambio, esta piedra de aquí está siendo apretada por las otras dos piedras de al lado. Esto a lo mejor os cuesta visualizarlo. A mí me costó mucho visualizarlo. Como coño sé qué es lo que está siendo estirado y qué es lo que está siendo apretado. ¿Sabes cómo es muy fácil de entender esto? Si te lo imaginas con humanos. Pones aquí a un montón de personas. Tú imagínate que eres este de aquí. Imagínate tú a ti mismo en esa situación. Intégralo. ¿Cómo sería estar ahí? Estarías como... Y la otra escultura, pues igual, tú imagínate, pones aquí a una persona. Entonces, si tú, por ejemplo, piensas que eres este de aquí, pues tú piensas que estás haciendo el pino, te está cayendo encima todo tu propio peso y el de toda esta gente, ¿no? ¿Te lo imaginas o no? Estás como haciendo apretar. Estas esculturas que he hecho son un poco creepy. Me recuerdan un poco a la peli de Midsommar, que no sé si la habéis visto, es una fantasía de peli que te cagas. Pues en el mundo de las estructuras se dice que esta estructura trabaja a tracción y esta trabaja a compresión. Pues de aquí se deriva uno de los grandes axiomas de las estructuras, que es que las estructuras que trabajan a tracción pura... Tracción pura es cuando
solo existe tracción. Solo existe la acción de tracción. Eso sería tracción pura. Y las que trabajan con compresión, solo existe compresión. Si ya meto un momento flector o le introduzco corte, no sé qué, ya no se puede decir tracción pura. Entonces, las que tengan pura tracción, es decir, ¿quién tiene pura tracción? Normalmente los cables. Entonces, por eso, cuando se hace el tendido eléctrico de cable entre las torres, van a formar catenaria y el cable trabaja a pura tracción pura. Y un ejemplo de compresión pura son los arcos. Los arcos siempre trabajan, si tienen la forma correcta, obviamente, trabajan a compresión pura. Si les das la vuelta, son completamente equivalentes y lo que pasa es que trabajan a compresión pura. Esto es una cosa muy útil. Un ejemplo práctico es este edificio de Frei Otto. Es la cubierta de un pabellón en Alemania. Claro, una cubierta así, pues como una especie de caparazón, pues trabaja con presión, ¿no? Todos los elementos de esta cubierta están siendo apretados entre sí. Entonces, como él sabía que esa estructura iba a trabajar a compresión, lo que hizo fue fabricarse una maqueta a tracción. Entonces él vio qué geometría adquiría esa malla, se la apuntó y entonces luego construyó esa misma geometría pero dada la vuelta y con más. Obviamente, ella aquí lo explica esto muy fácil y algo de matemática tiene que haber porque al final, al hacer esto al revés y está trabajando tracción, si lo hago al contrario, está trabajando compresión. Esto me va a dar como la forma geométrica que tiene que tener mi estructura dándole la vuelta. Pero no me va a dar qué espesor debe tener este caparazón, qué espesor debe tener y qué resistencia tiene que tener el material. Si quisiéramos hacerlo con puro, vamos a ver, no hacer cálculos, sino simplemente usar la maqueta, hay unos aparatos, si esto es metálico, supongamos que esta malla es metálica. Entonces, hay unos medidores que se llaman galgas extensiométricas, que son con unas pegatinas o unos stickers que tú le puedes poner a la malla metálica en ciertas zonas, son como sensores, si lo queremos llamar así. Como va a trabajar tracción, se va a alargar, aunque sea una magnitud muy pequeña y no apreciable a la vista, en verdad se va a alargar. Entonces, eso en verdad cambia la resistencia eléctrica de ese filamento y se puede traducir al final en una tensión. Entonces se podría calcular la tracción de cada elemento con la carga extensométrica. Esto se usa mucho en ¿cómo se llama esto? La Fórmula 1. ¿A alguien le gusta la Fórmula 1? Por supuesto, profe, por supuesto. Pues toda la telemetría de los autos de Fórmula 1, alguna telemetría que va relacionada con la vida útil de ese cuántas vueltas le queda al eje, es por esto, porque en verdad tienen medidores en el eje de carga extensométrica y están viendo las tensiones que se están provocando y obviamente el eje del motor o el eje de la transmisión, antes de romperse, ya se rompió un poco por dentro. Y entonces, al romperse un poco por dentro, se generan mayores tensiones en ciertos sitios. Entonces, midiendo esas tensiones, ya sabes que está llegando como al límite, entonces ya sabes que está a punto de romperse. Entonces, esto mismo se puede aplicar en la telemetría de los datos de la Fórmula 1, que incluso te avisan prácticamente antes de romperse el motor, se están avisando que se va a romper, por ejemplo. Entonces, obviamente, no, esto de aquí nos estaría dando la forma que si lo hago al revés, esta forma, pero no me está dando el espesor, pues el espesor, si yo estoy pasando aquí algo que es metálico, esto a lo mejor que no es metálico, que es de otro material, sabiendo la resistencia de este material, podría, y como va a trabajar a compresión, podría estimar el espesor. Y obviamente también podría ser como a escala, es decir, esto tiene que aguantar tanto peso, puedes cargar aquí también el peso en escala, es decir, hacer un modelo a escala, ir cargando con peso, ir midiendo las tensiones o las tracciones acá, para después inferir las compresiones que se van a generar aquí y podría entonces estimar un espesor mínimo, porque si esto fuese de hormigón, la bóveda,
yo sabiendo que el hormigón aguanta 200 kilos centímetros cuadrados, podría darle qué espesor tengo que darle a la bóveda para que me aguante. Si en una zona se generan 1000 kilos, pues si aguanta 200 kilos por centímetro cuadrado, le doy el espesor para que aguante mínimo son 1000 kilos. Obviamente no va a aguantar 1000 kilos, se da más, un factor de seguridad, pero así se podría sacar sin hacer muchos cálculos, por ejemplo. Pero al final te está dando como la forma óptima donde voy a gastar menos material. Entonces, me pareció bastante interesante este principio no, a mí nunca me lo habían explicado. A lo mejor podía ser intuitivo, pero no me habían explicado que una estructura que esté en tracción, si le doy la vuelta, iba a trabajar con presión y siempre pasa y se puede usar para diseñar puentes. La verdad no lo había escuchado. Literalmente este edificio es esta maqueta dada la vuelta, o sea, no es una metáfora, es literalmente. Claro, la cosa, aquí viene el kit de la cuestión, es que en ambos casos, ambas estructuras están aguantando solamente su propio peso. No hay gente caminando por encima, no hay nada ocurriendo por encima. Con que se sostengan a sí mismas ya vale. Pero claro, tú imagínate que te pidieran diseñar una estructura que trabaja a compresión, pero que no solamente tiene que soportar su propio peso, sino también el de otra gente pasando por encima. Por ejemplo, un puente. Imagínate que tienes aquí un río, no sé qué. Claro, ahí ya la geometría óptima para el arco de ese puente no está claro que sea esta. Porque esta era cuando solo se sujeta a sí misma. Pero si tiene que sujetar a las cargas, entonces ya no te sé decir. Pues vamos a hacer una hipótesis de carga. Supongamos, así para empezar fácil, que el arco tiene que sostener la carga de Peter y de Wilson. Pues, teniendo en cuenta que las estructuras a tracción, si les das la vuelta, funcionan igual, pero a compresión, pues lo que puedo hacer es coger la misma cadena de antes y colgarle dos pesos equivalentes al peso de Peter y de Wilson. He conceptualizado el peso de Peter y de Wilson en estos dos pesos. Entonces veis que la geometría de la cadena ha cambiado. Antes era una catenaria y ahora tiene aquí como un pico y aquí otro y no sé qué. Pues esta sería la geometría ideal para un puente que solamente tiene que soportar a Peter y Wilson. Claro, luego... Esto también podría estar relacionado cuando hemos hablado de los diagramas de momento flector, por ejemplo. En verdad, los diagramas de momento flector también son proporcionales a la deformada de una estructura. Entonces, sabíamos que cuando teníamos cargas puntuales, en los diagramas de momento flector me cambiaba la pendiente del diagrama. Entonces, obviamente aquí, al poner cargas puntuales, me va a cambiar la pendiente de la catenaria, o aquí se me podría formar una catenaria y aquí generar un cambio y aquí otra catenaria. Lo que pasa es que si la longitud es muy corta, no se va a notar apreciablemente la forma de la catenaria, pero en verdad se me podrían formar como catenaria enlazada. Si la cadena esa fuese suficientemente larga, al final se me estarían formando en verdad como catenarias enlazadas. Imagínate que te dicen, no, pues es que además tiene que aguantar la carga no solamente de Peter y Wilson, sino también de Rita la cantadora y todas sus amigas. Pues lo que puedes hacer es ir colgando pesos de aquí, de esta cadena, y la cadena se va a ir deformando ella sola a medida que tú vayas quitando y poniendo pesos. Y luego tú a eso le das la vuelta y obtienes la geometría óptima para ese puente con esa hipótesis de carga. Esto es una cosa, no sé cómo decirte, es como magia, pero no es magia. O sea, necesito que integréis lo increíble que es. En verdad, si quisiéramos hacer lo correcto, ahí le faltó explicar una cosa. Vale. A ver si veo la imagen de... Aquí. Esta deformada que ha hecho, o esa forma óptima del arco, es para la hipótesis de carga que ella hizo. Pero en verdad, un puente tiene, no digo infinitas hipótesis de carga, pero tiene distintas hipótesis de carga. Entonces al final me van a salir distintos dibujos. Entonces yo después, el arco tendría que hacer el diseño como que fuese la envolvente que tomase todas las deformadas de la catenaria. Es decir, voy a tener aquí distintos dibujos dependiendo de la hipótesis de carga, y mi arco debería ser de tal forma que todas las
deformada de la hipótesis de carga estuviesen dentro de mi arco. Y así tengo seguridad que mi arco va a funcionar bien para cualquier hipótesis de carga. Porque si hay otra hipótesis de carga que en lugar de ser así, sale para afuera, y yo el arco no llego hasta ahí, cuando se produzca esa hipótesis de carga, el arco se va a romper. Entonces, ahí le falta esa explicación. Es decir, no solamente con una hipótesis de carga se diseña un puente o un arco. Tengo que estudiar distintas hipótesis de carga que yo sepa que van a ser como las más desfavorables, no solamente con una. Esa hipótesis de carga. Esto es una cosa, no sé cómo decirte, es como magia, pero no es magia. O sea, necesito que integréis lo increíble que es este sistema de trabajar con maquetas a tracción. Hay muchas maneras de diseñar edificios. Una es dibujando. Mi edificio va a ser pues así. Este es el suelo, y entonces pues va a tener aquí una planta y aquí otra, no sé qué. Dibujar es una manera en la que tienen los arquitectos e ingenieros de diseñar cosas. Pero si tú... En verdad, esto que está haciendo aquí, en la vida real se hace. Esto es una simplificación del edificio y uno podría darle como la inercia y el área a esta columna de todo lo que es un muro. Entonces estoy simplificando un edificio en base a muros y estoy haciendo ese modelo. Y esto lo podía resolver mediante el método del portal que empezamos a ver ayer. Entonces, se puede resolver así. Es decir, obviamente, ya sabemos, cuanto más parecido mi modelo sea a la realidad, los resultados van a ser más correctos o más cercanos a la realidad. Pero yo podía diseñar un edificio con esta simplificación y después calcularlo por el método del portal y voy a calcular los momentos que tiene que soportar esta columna, pero en verdad esta columna está reemplazando un muro, entonces ese momento lo tendría que como repartir en toda la longitud del muro y sí, pues podría ser una forma de hacer un diseño aproximado, obviamente, pero hay veces que a lo mejor para elegir una estructura u otra puedo hacer el diseño aproximado porque no quiero llegar al resultado, quiero querer decidirme por una estructura u otra. Es decir, sería como un prediseño o un preproyecto y después ya, cuando elegí la estructura, voy a detalle y calculo la estructura a todo lujo de detalle. Entonces, no es esto tan mal, tan malo. En tu dibujo dices, este forjado de aquí va a soportar la carga de 100 personas. Por más que tú dibujes esas 100 personas, el dibujo no va a cambiar, no va a mágicamente deformarse el forjado que tú has dibujado para adquirir la geometría perfecta. Cuando habla de forjado es lo que aquí se llama losa, porque ella es española, por si no lo entiende. Para soportar el peso de esas personas, mientras que con este tipo de maquetas sí, la cadena esta literalmente se va deformando dependiendo de la hipótesis de carga que hagas tú. O sea, que esta maqueta es como si fuera un ser vivo, ¿sabes? Que reacciona a las cargas que tú le pones, con lo cual esta maqueta se está comunicando contigo. Es que tú no tienes que decidir nada, o sea, la maqueta te está dando ya la geometría óptima para esta hipótesis de carga, está ocurriendo solo, ¿sabes? O sea, es que es precioso, tío. Pues este es precisamente el método que utilizó Mike Schleich para hacer el puente que hemos visto al principio. Así que vamos a ver qué nos cuenta. Mike, me hace muchísima ilusión que estés aquí. Muchísimas gracias por haber venido. Yo encantado. Al final, ¿cómo se pronuncia tu apellido? La CH es como la J. Él es alemán, entonces está explicando cómo se pronuncia su apellido, que en verdad no se escribe así. Y luego viene la SCH, que es Schleich. Perfecto. Ah, qué bien lo he hecho. Mike. Así como se escribe, SCHLEICH. Schleich. Entonces la otra vez cuando hablé del Wanda Metropolitano no lo dije tan mal, ¿no? No. Vale, pues Mike, cuéntanos cómo hicisteis el puente. Había una pequeña carretera y una fábrica. Y él es alemán, pero habla español porque estuvo trabajando 3 años en España. Entonces, por eso habla español súper bien.
1 y otra parte de la fábrica 2 y querían tener una conexión entre las dos fábricas. Ellos son los líderes mundiales en láseres, un láser para cortar metal, ¿no? ¿Y cómo disteis con la forma del puente? Y hemos encontrado la forma después de haber ido de compras en un supermercado. Si tú cuelgas esto, las cargas son las naranjas, todas estas líneas muestran exactamente cómo van los esfuerzos principales de la membrana y eso está en tensión, ¿no? Tú ahora podrías ponerlo al revés, todos estos cablecitos iban en compresión. Imagínate que eso es el camino, aquí tienes que andar, ¿no? Y ahora testas esto y lo aprietas sobre esto. Ahora estamos en tracción, ¿no? Entonces nuestras naranjas están empujando la cosa hacia arriba. Y esto es la forma ideal en tracción. ¿Ves cómo va el flujo de las cargas? Los esfuerzos principales de la membrana, ¿no? Entonces, ahora está en tracción. Nosotros queremos un puente en compresión. Pero eso es fácil si tú pones eso de acero y en vez de empujar las naranjas hacia arriba, pones las naranjas así. Si empuja hacia abajo, toda esta geometría trabajaría en compresión. Entonces hemos hecho una lámina de doble curvatura de acero inoxidable, hemos cortado todos estos huecos. Y además los habéis cortado con la cortadora láser de la fábrica. Eso es, ¿no? Entonces, todos contentos. Hemos conseguido al final un puente de casi 30 metros de longitud y 20 milímetros de espesor. En relación es 5 o 6 veces más fino que un huevo, ¿no? Entonces, ¿Sí? Pero claro, si un huevo es como lo más que hay. Pues más. Y así quedó finalmente el puente. O sea, es que esto para mí es el culmen de la eficiencia estructural. Lo más bonito de este puente es que aquí no tenemos que intuir de manera esotérica por dónde van las fuerzas, como hacíamos por ejemplo con el arco de piedra, que decíamos, por aquí van las cargas y dibujábamos unas flechas así un poco como, yo qué sé, pues por aquí. En este puente no tenemos que intuir nada porque este puente es literalmente el viaje que hacen las fuerzas. Por donde no pasa la fuerza han hecho un agujero. O sea, todos estos caminitos es por donde van las fuerzas. O sea que aquí no hay nada de material que sobre. Nada. Es como la optimización máxima del material. Y encima, lo que ha dicho Mike, que es más fino en proporción que un huevo. La relación entre la longitud del puente y el espesor, yo he calculado que es como 1500. O sea que el puente es 1500 veces más largo que grueso. Y en el huevo pues he calculado también la relación entre largo y espesor y me sale que el huevo es 200 veces más largo que grueso. Let that sink in. O sea que un huevo es una cosa finísima. Pero mira qué cosa. Pero si es que pero si no hay nada aquí, no hay nada. A ver, esto no es un concurso de a ver quién consigue ser más esbelto. Pero es verdad que es un ejercicio maravilloso de minimalismo estructural, del uso mínimo de material para la mayor estabilidad. Esto a mí es como la Fórmula 1 de las estructuras, la gama top. Es básicamente lo contrario a un puente romano, porque los puentes romanos pues son un mazacote de piedra en el que sobra material por todos lados y lo que pasa es que, bueno, pues los romanos hacían lo que podían, si yo lo entiendo, pero no, tío, o sea, aquí claramente hay un ganador. Pero ¿y vosotros trabajáis con programas como de la NASA? Sí, tenemos algunos programas bastante avanzados, pero al mismo tiempo trabajamos con principios muy simples. En nuestra Esto es lo que muchas veces he dicho yo, que aunque haya programas de cálculo de estructura y uno puede aprender a usar el programa de cálculo de estructura, porque al final usar un programa lo puede aprender cualquier persona, porque es como aprender a usar sus funciones. Es decir, ¿para qué sirve tal herramienta? Es decir, como cuando aprende a dibujar en AutoCAD o aprende a usar el Revit. Pero si uno no tiene hartos conocimientos de ingeniería, uno podría hacer un modelo muy malo y meterlo en el programa de cálculo y te va a calcular, pero entonces al final a lo mejor el modelo no tiene que ver nada con la realidad y entonces el puente se cae. Entonces, por eso muchas veces también uno puede calcular la estructura de otras formas, aunque no sea totalmente exacto o el cálculo perfecto, pero para tener una idea de si incluso el programa tiene algún error interno por algún sitio, porque a lo mejor al dibujar se me olvidó poner un empotramiento y ese empotramiento es clave y lo puse como una articulación, y errores así puede hacer que se caiga la estructura, porque ya hemos visto que si faltan reacciones en una zona de una estructura y tiene menos reacciones que las ecuaciones o los grados de libertad, entonces al final está dejando posibilidad de un movimiento y se puede caer. Entonces, y eso puede pasar por a lo mejor incluso no poner una articulación
cuando hay una articulación, y eso es como hacer clic con el mouse o el ratón del computador y no le hice el clip, entonces esas piezas que visualmente se creen que están unidas, porque yo la estoy viendo en el programa y parece que están unidas, no están unidas, están libres, entonces están como si fuese una viga en voladizo. Entonces, obviamente ahí le estoy quitando, no lo estoy restringiendo, no tiene ninguna restricción, puede haber movimiento, entonces podría ser una estructura inestable. Entonces, obviamente, para uno saber eso, después va chequeando ciertos puntos que ya, habiendo hecho algún cálculo más simple, sabe cuánto tiene que ser el momento ahí, si es cero o no es cero, tiene que ser un momento muy grande, y va chequeando ciertos puntos, y si le salen algo que está acorde a su experiencia, dice, ah, vale, entonces parece que el programa calculó bien. Entonces, obviamente, él está hablando de eso, porque dice que ha usado programas complejos, pero también ha usado otros sistemas para evaluar si esos programas están calculando bien o no. Es decir, siempre hay que tener distintas formas de cálculo, no solamente creerse lo que le diga un programa. China, desde hace mucho tiempo estamos haciendo estructuras ligeras, ¿no? Utilizas el mínimo de materiales, ¿no? Reduces el uso de recursos y eso es realmente sostenible. Tenemos que trabajar con poco material, ¿no? Porque hay que construir tanto y hay tan pocos recursos que yo pienso que hay que construir ligero. ¿Te puedo hacer una pregunta que llevo teniendo desde que empecé la carrera? Cuando la gente habla de las shells, siempre dicen, es una estructura autoportante, pero para mí todo es autoportante, o sea, una silla es autoportante, todo se autoporta, no lo entiendo. No entiendo, no, claro, tú tienes toda la razón. Muchísimas gracias de verdad por haber venido, me ha encantado todo. Sí, Y si sobre tú tienes todo, dudas, sí. Aquí estoy. ¿Y yo te puedo escribir para preguntarte dudas? Por supuesto. Vale, Claro. porque tengo un montón. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto. ¡Bueno, adiós! No sé si les gustó el video, bueno, a lo mejor no les cayó muy bien la chica, pero yo no iba por el tema de la chica, sino por el tema de la idea de que una estructura que está a tracción, si le doy la vuelta, se convierte en una estructura a compresión. Y eso, la verdad, que esa idea me pareció genial, no la había escuchado nunca y como una idea que me gustó mucho, por eso quería. Y aparte, para que vean también que se pueden calcular cosas y no tienes que tener el programa informático, porque el ejemplo que puso con las naranjas y todo eso, para que vean que muchas veces se pueden hacer maquetas o se pueden hacer, ¿cómo se llama? Analogías, que se llama, analogías para calcular estructuras. Y esto pasa en toda la ingeniería, ¿eh? No solamente en el cálculo. Si estuviésemos en hidráulica, hay veces que en hidráulica puedo hacer modelos eléctricos de estructuras que son eléctricas y las puedo después extrapolar como si la corriente eléctrica fuese el agua. Entonces también se pueden calcular ciertas cosas de cálculo hidráulico a través de corriente eléctrica. Entonces ahí sería como el ejemplo de que aquí hacen una maqueta. Entonces todo puede ser estudiado de distintas formas. ¿Alguna pregunta sobre el video? ¿Alguna pregunta sobre algún concepto que no haya quedado claro? ¿O alguna inquietud? O no sé, cualquier cosa. Aprovechen y pregunten. Profe, Dígame, Cristian. lo que no me quedó muy claro fue el tema que comentó esta niña con respecto a la tracción pura y la compresión pura. Tracción pura es cuando solo hay tracción. Por ejemplo, si estuviese flectando, una viga que está flectando no tiene tracción pura porque según la zona tiene tracción por un lado y compresión por otra. Entonces, eso no sería tracción pura. Aunque ciertos filamentos de la viga esté traccionado, no toda la sección de la viga está traccionada. Entonces, tracción pura es cuando solo existe tracción. Y compresión pura es cuando solo existe compresión. Y eso es normal que pase en los cables y en los arcos. Los cables tienen tracción pura y en los arcos tiene compresión pura. En cambio, una viga
una viga, yo podría, imaginemos una columna, para que esa sí que tiene lo que se llama, no tiene compresión pura porque tiene compresión más momento y encima no tiene momento en dos sentidos. Pues si yo tengo una columna, supongamos un plano de una casa. Y yo tengo esta viga visto en planta, es decir, una planta, un plano de planta. Y aquí tengo esta columna. Y aquí tengo otra viga. Entonces, esta viga y después tengo aquí otra columna. Y son de hormigón. ¿Ok? Entonces, la viga está empotrada a la columna. Entonces, si hago el modelo de esta viga, la viga es esto. Empotrada. Y aquí empotrada. Y ahora si la viga, por ejemplo, le pongo una carga uniforme, se va a generar un diagrama de momentos flectores, o un diagrama así, un diagrama de momentos flector, tal como este, como ya dije el otro día y adelanté cómo es, donde al principio es negativo, como hasta un quinto o un cuarto, la zona central es positivo y después otra vez negativo. Entonces, aquí se está generando en la unión de la columna un momento flector. Entonces, aquí en esta columna, al tener dos vigas, en verdad tengo dos momentos flectores que tiene que soportar la columna. Uno como en la dirección X y otro como en la dirección Y. Y encima la columna, más que por su propio peso, ya está comprimida, porque el mismo peso del hormigón lo va a comprimir. Entonces, la columna tiene una compresión P que se llama, un momento de una viga, que le voy a llamar momento X, por ejemplo, y el momento de la otra viga, momento Y, porque al estar empotrado lo que significa es que el momento de la viga se lo transmite a la columna. Ese mismo momento que aparece aquí en el empotramiento, que para una carga uniforme sería QL cuadrado partido por 12. Es decir, L es la longitud, supongamos que esta viga mide 5 metros y Q es el valor de la densidad de la carga uniforme. Supongamos que sea 1 tonelada por metro. Entonces, 1 por 5 al cuadrado, 25, serían 25 partido 12, sería como 2,0 algo. Entonces, tendría un momento de 2 toneladas por metro. En un sentido, y si la otra viga tuviese más o menos la misma carga, tendría otros 2 toneladas por metro, o 1 tonelada por metro, o 3, dependiendo de, obviamente, de la longitud de la viga y después también de esta carga, que al final del semestre veremos de dónde viene esa tonelada por metro. Que eso viene en verdad del área de la losa y de las cargas que le metamos a la losa, al final se convierte a este modelo. Eso también lo vamos a ver este semestre. Entonces, al final la columna tiene que aguantar una compresión y un momento y otro momento. Entonces, esto ya no sería compresión pura, porque compresión pura sería la pura P de una carga que está comprimiendo. Si yo tengo una compresión, un momento flector y otro momento gestor, esto se llama compresión. Esta flexión que está en las dos direcciones se llama flexión esviada y no sé si es flexión esviada con compresión o flexión mixta esviada. Pero obviamente el comportamiento es de una estructura con dos momentos y una compresión totalmente distinta que si solamente tuviese compresión. Entonces, solamente tiene compresión, es compresión pura. Y si solo tiene tracción, es tracción pura. Eso. Entonces, al final son como casos más simples.
Una compresión pura, calcular el espesor que tiene que soportar esa columna o esa estructura, es más fácil calcular el espesor, para que nos hagamos una idea. Y una tracción pura también es más fácil calcular el espesor. En cambio, cuando empieza a introducir compresión y momento en dos direcciones, ya es más complejo, porque como que interactúan. Es decir, imagínate una zona que está muy comprimida, pero este momento flector en esa zona está traccionando, entonces se está sumando la compresión y se está restando con la tracción. Entonces empiezan a interactuar y entonces al final se forman con una especie de diagrama donde me da que cada punto de una columna tiene una tensión distinta. En cambio, en la compresión pura, cada punto de la columna tiene la misma compresión porque se divide. Es decir, en la compresión pura, la tensión va a ser la carga que comprime la columna partido el área de la columna. Y van a ser, todos los puntos van a tener esa misma tensión. En cambio, cuando tengo compresión, momento flector, cada punto tiene un valor. Y yo tengo que entonces encontrar el punto que es mayor, o la tensión máxima, que se llama, y ver si el material resiste. Entonces, el problema es más complejo. Entonces, el hecho de estar trabajando con estructuras que tienen tracción pura o compresión pura, al final lo que estoy haciendo es simplificar mucho el cálculo. Es una forma de no complicarme la vida. Entonces, fíjense el tema. El saber elegir la forma de la estructura también me aliviana o me facilita mucho el cálculo. Entonces, por eso decía, o no sé si lo he dicho a ustedes, pero otras veces sí lo he dicho, que el buen ingeniero calculista, el bueno, es decir, el bueno de verdad, tiene un cierto toque de ese. Tiene, obviamente, haber estudiado, tener harta capacitación o harto conocimiento, pero también tiene un cierto toque de arte o de intuición, porque tú, sin haber calculado antes, debes presumir o tener como la intuición de cuál estructura me va a servir mejor o se va a comportar mejor. Entonces, ya ahí como prácticamente con la solución antes de calcular, porque si no, tú mismo te va a complicar la vida y va a generar una estructura que a lo mejor no sea la mejor y encima el cálculo sea lo más complicado posible. Entonces, como que uno mismo se está haciendo la zancadilla. Entonces, por eso va que como el buen calculista, obviamente el ejemplo de este hombre, el Mike Schleich, pues obviamente es una eminencia, no es un calculista malo, sino muy bueno. Pero lo último que dijo es el gran problema con los arquitectos. También encontré otro video hoy en la hora de almuerzo, en la hora, que no tenía mucha hambre y me puse a ver unos videos. Entonces encontré otro video que duraba 1 hora, y entonces digo, no lo voy a poner en clase, y hablaba de eso. Y estaba este hombre que estaba también invitado, el alemán, con otros españoles que eran unos ingenieros y otros arquitectos. Y siempre hay ese tema, esa guerra interna entre arquitectos e ingenieros. Es decir, y en ese video, que es largo, todos tenían en cuenta una cosa, todos tenían en cuenta. Había una afirmación que subyacía ahí, que estaba dicha por el alemán, y encima era como alabando a los arquitectos españoles, porque decía que era el único país que él había conocido donde los arquitectos tenían buena base de ingeniería. Y él decía, por lo menos yo he conocido arquitectos en España que saben calcular cómo flecta una viga y cuánto fierro tiene que poner una viga. Entonces ya tienen nociones de cálculo. En cambio, decía, en Alemania no. Entonces en Alemania eran con menos, los arquitectos menos calculistas, digamos, que sabían menos de cálculo.
Y él decía que eso era malo. Y yo también lo considero que eso es malo. Porque a mí me ha pasado algo parecido. Yo, que he trabajado en España, sé que los arquitectos en España también tienen una base de cálculo. No es que sean calculistas, pero tienen una base de cálculo. Entonces, si van a hablar con un calculista, más o menos pueden hablar ciertos temas, como que podrían hablar de tú a tú, más o menos. En cambio, cuando he llegado a Chile, he visto que algunos arquitectos en Chile no tienen nada, ninguna base de cálculo. Entonces, eso también, porque depende, como que no está tan normado la malla de arquitectura, y dependiendo de la universidad donde hayan estudiado, tienen mayor conocimiento de estructura o menor. Y obviamente un arquitecto no tiene por qué ser calculista, eso está claro, pero tiene que tener una base. Es como, no puede ir como en contra del ingeniero. Sí, al final, para que no al, diseñe sin vaso, sino va a estar obvio, porque en el aire. al final se tienen que ayudar, es decir, no, como que uno es una simbiosis, uno no puede vivir sin el otro y el otro no puede vivir sin el uno. Entonces, pero ¿para qué nos vamos a engañar? Así es. Ahora, yo también he encontrado arquitectos en Chile que sí saben, entonces, pero también depende de dónde hayan estudiado, y también depende del interés que tenga cada uno. Hay algunos que quieren eh, como aprender más de estructura para no diseñar cosas que sean inconstruibles, y entonces también depende de la persona. O incluso conozco arquitectos de aquí de Iquique que estudiaron arquitectura y después entraron en acá a estudiar construcción para al final aprender cosas de construcción, no solamente cálculos, sino más cosas, porque entendían que les faltaba. Es decir, si querían ser un arquitecto bueno, que al final va a diseñar una vivienda, entendían que si no sabían nada de construcción, ya sea de cálculo o del proceso constructivo, estaban con una falencia. Entonces, pero eso no todo. Es decir, esos son gente que tiene esa inquietud y al final estudian las dos carreras, arquitectura y construcción. Pero no es así lo normal. Pero yo sí conozco gente. ¿Alguna pregunta más? Por ahora nada, profe. Ya. Yo creo que algunos mejor se creen, el video que ha puesto el profe, que no tiene que ver nada, tiene que ver muchísimo, porque al final, no se olviden que yo lo que quiero es que ustedes, obviamente tengo que ponerle pruebas para ver si lo que hemos dado en clase lo asimilaron o no. Y tengo que evaluar al final a base de pruebas. Pero cuando pase el tiempo, es decir, ustedes aprueban el ramo. Dentro de 10 años, si yo me encuentro con alguno, nadie se va a acordar cómo se calcula una columna. O nadie se va a acordar cómo se calcula el fierro de una viga. Nadie se va a acordar. Pero sí se va a acordar cómo se va a deformar una viga, o cómo es la forma de la viga, o cómo es el diagrama, y esas cosas al final lo que te están dando es como la lógica del cálculo. Es decir, no saber calcular, pero tener esa lógica. Es decir, por ejemplo, con el video ya sabemos que si alguna vez tenemos que hacer una cubierta que solo tiene que aguantar su propio peso, y te viene en el plano, pues va a ser de acero y va a tener 20 milímetros, uno mejor si no ve el video y dice, ¿cómo va a ser 20 milímetros? Es que eso es muy chico, eso se va a romper, ¿no? Pues sí, solo tiene que aguantar su propio peso y tiene una forma como una curva, pero que no es una curva, que es una catenaria, ya uno diría, sí, pues posible, obviamente no lo sé calcular, pero ya sé que no es una cosa imposible, no estoy desconectado de la realidad, sé que esas cosas son posibles. Entonces, eso al final es lo que uno espera de un constructor, que esté
digamos, con los pies en la tierra y sepa lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Calcularlo no, porque no es su pega, no va a tener que calcular, pero que sí sepa qué se puede hacer y qué no se puede hacer y cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces, eso es lo importante al final, porque obviamente después cada uno llevará su vida y estará trabajando en construcción y no van a tener que calcular cosas, pero sí van a tener que construir, entonces que no vayan a construir algo que no se pueda calcular. Entonces, por lo menos esa es mi filosofía, es decir, no tienen que ser calculistas, pero tienen que conocer del cálculo, porque si no, al final, ¿qué pasa? Que es como la relación del calculista con el arquitecto. El arquitecto tiene que saber algo, pues lo misma relación del calculista con ustedes que son constructores. Ustedes tienen que saber también algo del cálculo, aunque no se acuerden cómo se calculan los números, pero que sepan por dónde va la lógica. Eso sí es súper importante. Porque si no pasan barbaridades que he visto en obra de llegar y cortar fierro y crees que no pasa nada, y no los corto y después lo inyecto por aquí, por acá, o da igual si siempre está todo sobrado de fierro y porque le quito uno no pasa nada, no. Cuando terminemos el ramo vamos a ver si faltara fierro en algún lado o faltara fierro en otro lado, cuál es el lado más desfavorable, cuál es el lado peor, y si ya expliqué en una clase que si yo diseñaba una viga, que creo que fue las primeras clases, siempre voy a intentar, porque siempre cuando, esta es otra cosa, cuando se diseña algo, nos tenemos que poner en el supuesto que se va a romper. Entonces, el mismo calculista ya sabe si se rompe, por dónde se va a romper y cómo se va a romper. Entonces, eso también es importante. Entonces, que se rompa de una forma dúctil y no frágil. Y entonces, uno sabe qué fierro no puede faltar, porque el fierro que tenga posible rotura frágil, ese no me puede faltar. Y el fierro que tenga rotura dúctil, si me falta algo, como la rotura es dúctil, no va a pasar nada, entre comillas. Entonces, esas cosas espero que las vayamos adquiriendo a lo largo del semestre y al final, cuando pase muchos años, por lo menos quede eso, la lógica del cálculo, que eso al final es lo importante. Y ya me emocioné hablando y nos pasamos de la hora. Entonces, chiquillos, nos vemos en la siguiente clase. ¿Ok? Ok, profe, hasta el martes. Buenas noches, Ramón. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, profe, gracias. Nada, chao. Buenas noches, Buenas profesor. noches, profesor. Gracias.